Bienvenidos a De Cuatro Hojas. Hoy contamos con la presencia de la ingeniera industrial y profesora, escritora Marta Carnicero, que publicó sus tres novelas en Acantilado: El cielo según Google en el 2018, Coníferas en 2020 y Matrioscas en 2023, que es de la novela que vamos a hablar hoy. Estas tres novelas están unidas, digamos que están unidas o que tienen en común que hablan sobre la identidad y la memoria. De esto nos va a hablar mejor Marta. Bienvenida, Marta, al canal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, tú a través de esta novela le pones voz a todas las mujeres, como decía, en este caso las protagonistas, Hannah y Sara, que llegan a confluir en un punto o casi a confluir, y, Ujú, y en ese camino tú nos vas narrando la vida tan dura de estas mujeres, ya que Matrioscas simboliza la maternidad y la fertilidad, ¿no? Una madre da luz a una hija y esa hija a otra hija, y así es como nos vas narrando esta historia y nos vas a contar un poco de dónde nace la idea y cómo surge esta novela. ujú. Pues sí, y empiezo por el título. Las matrioscas, como tú bien dices, aluden a esa transversalidad generacional, pero a la vez también aluden en este caso, en esta novela, a la encapsulación del dolor, ¿no? A las pieles sucesivas que nos vamos creando para protegernos de los agentes externos y para evitar comunicar el dolor que nos invade, ¿no? También alude al secreto, ¿no? A lo que se esconde dentro de una. Y a la vez digo una porque las protagonistas de esta novela al final son mujeres. Hay algún hombre y después hay otros hombres que juegan otro papel, pero las protagonistas absolutas son ellas, ¿no? En sus distintas modalidades, porque son mujeres muy diferentes, que están en diferentes lugares y que han tenido también unas vidas y unas experiencias distintas, ¿no? ¿Qué es lo que me llevó a mí a escribir esta novela? Pues mira, yo fui a ver una exposición en la Prisión Modelo de Barcelona y es una exposición que me sacudió muchísimo. La exposición trataba de la violación como arma de guerra. Allí había varias infografías muy elocuentes que enseguida mostraban el número de mujeres violadas en los distintos conflictos armados, vamos a llamarlos por su nombre, guerras, eh, que, que se han dado recientemente en el mundo. Y digo recientemente porque lamentablemente la violación como arma de guerra se ha dado siempre a lo largo y a lo ancho de la historia y la geografía, ¿no? Bueno, se hablaba de esas violaciones en esas guerras recientes y me acuerdo de que la exposición se centraba precisamente en los Balcanes. En los Balcanes eran 50.000 mujeres. Yo soy ingeniera industrial, como tú bien decías en la presentación, pero eh, no tengo una buena capacidad para retener los números, para retener los órdenes de magnitud. Y me daba cuenta de que esas 50.000 mujeres se me iban a olvidar. Traté de imaginarlas puestas una detrás de otra, ¿no? Van a ocupar un estadio, ¿no? Este tipo de cosas. Pero claro, imaginar el dolor de 50.000 vidas rotas una detrás de otra, con lo que significa ya el dolor para toda una vida, ¿no? Era algo que era demasiado fácil de imaginar y de olvidar, porque las cifras son tan elocuentes como fáciles de olvidar. Entonces decidí que lo que podía hacer es, a partir del pequeño, digo pequeño siempre, pero después digo grande, ¿no? Del gran altavoz que me brinda la escritura, porque es pequeño mientras yo escribo, pero después llega a los lectores y lectoras, después llega a personas como tú que se interesan por el texto y que quieren darle visibilidad. Bueno, pues gracias a este altavoz yo podía de alguna forma tratar de dar grito, de amplificar el grito de esas mujeres que ya no pueden gritar, ¿no? Porque en muchos casos murieron torturadas, ¿no? Y en otros casos la violación las condicionó de tal manera que ni siquiera pueden comunicar ese dolor, ¿no? Así que, bueno, me pareció que mi pequeña aportación podía pasar por ficcionalizar no la situación, porque la situación es la que es, sino ficcionalizar una vida que pueda servir para resonar en los lectores y lectoras, ¿no? Y para amplificar aquello que pasar de lo que es individual a lo que es universal, ¿no? Para amplificar ese grito y esa situación.
ficcionalizar a través de la empatía, porque tú no llegaste a conocer a ninguna, digo, no hablaste con No, ninguna sobreviviente, no, fue a través de tu no, empatía, ¿no? Y, exactamente, sí. y Dime, dime. perdón. Es que hablabas del dolor de esas 50.000 mujeres que, bueno, uno no se imagina lo que es, porque imagínate que de ellas nacen niños que ya solo por el hecho de nacer tienen ya tienen esa culpa de sentirse rechazados, ¿no? Así como en las dictaduras de Argentina, Uruguay, bueno, de toda América Latina, en estas guerras que estamos viviendo hoy mismo, ¿no? Porque la de Ucrania, siguen en guerra en Ucrania, ahora con Israel Y Gaza. y Gaza, y esa importancia creo que de la memoria colectiva y del olvido, que tú, el olvido también es algo que tienes muy en cuenta en la novela, y creo que es lo importante, si queremos evitar o queremos intentar darle voz, ¿no? Bueno, a través de tu novela, de tus palabras, dices, es una manera de amplificador, ¿no? De decir, estoy aquí, yo no estoy de acuerdo con esto, y creo que todos somos un poco responsables de cuando nos llega determinada información, eh, no olvidarla, ¿no? Y que siga en la memoria de cada uno, porque es que si no, Exactamente. Sí, mira, respecto a lo primero que decías, es cierto, yo no quise ponerme en contacto con mujeres que hubieran pasado por la violación como arma de guerra porque me parecía que no era lícito en nombre de un texto que yo no sabía si iba a llegar a buen puerto, me parecía que no era lícito ir a hurgar en una herida que ya se habían hecho tanto por cicatrizar, ¿no? Entonces, no quise hablar con ellas porque me parecía que el tipo de verdad que yo necesitaba extraer de una conversación con esas mujeres, tenía que ser un detalle significativo, pero a la vez tan doloroso que quizás ni siquiera sería capaz de honrar a la memoria de esa persona, ¿no? Así que decidí que no, que lo que iba a hacer era un acto de empatía. Yo creo que la escritura es un acto de empatía, lo decía mira, en una entrevista en la primera novela, ya alguien me lo preguntó y ya lo pensaba, es decir, a mí a veces me sorprende que en clubes de lectura, no necesariamente sobre mi novela, en general en clubes de lectura, yo también coordino varios clubes de lectura para bibliotecas de Barcelona y así, a veces una de las frases que sale por parte de lectores, lectoras, dicen, es que no he empatizado con el personaje. Y yo creo que es que no tenemos por qué empatizar con los personajes. Si el personaje es un asesino a sueldo, yo no tengo por qué empatizar. A lo mejor el escritor, la escritora me está contando aquello para que eso a mí me provoque algo, ¿no? Entonces, quien sí tiene que empatizar con el personaje, y eso no quiere decir ponerse de su lado, pero sí comprender sus razones, es quien escribe. Yo sí tengo que empatizar con la suegra, bueno, con la suegra, ahora pienso en la primera novela, que es una suegra un poco puñetera, o con la abuela, ¿no? De Matryoshkas, que es una persona, la madre de Hannah, es una persona que no tiene ningún tipo de sensibilidad para con su hija, que es la que ha sufrido, ¿no? Es tan duro lo que ha sufrido la hija que la madre no es capaz de mirar a la cara a este dolor y trata de actuar como si no sucediera nada, como si, bueno, es que también ha sido tu culpa que te haya pasado lo que te ha pasado, ¿no? Yo tengo que comprender los motivos de esa señora para poder narrar con verosimilitud lo que esa señora piensa y dice y hace. Pero a partir de ahí, después, no tiene por qué caernos bien la señora, lógicamente, ¿no? claro, No tenemos claro. por qué empatizar con ella como lectores. Entonces, el acto de empatía está siempre. Si tienes que hablar de la violación como arma de guerra, pues claro, el acto de empatía, vamos a decir que es más delicado, porque yo tengo la suerte de no haber sido violada. Entonces, lo que se me ocurrió hacer era acercarme al personaje de Hannah desde otro punto. Es decir, yo soy profesora y lo que quise hacer fue dotar a Hannah de detalles que pudieran acercarla a mí o que me pudieran acercar a ella. Es decir, ¿qué pasa si tú estás dando clase y vienen a buscarte, pero vienen a llevársete a ti y a todas tus alumnas, ¿no? Han separado hombres y mujeres y se te llevan en un autocar. Pues de golpe, en ese autobús, tú eres responsable por todas ellas, ¿no? Y de alguna forma estás ejerciendo de madre aún sin haberlo sido, ¿no? ¿Qué pasa en el momento de la violación? Y aquí quiero abrir un paréntesis para decir, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Inés, que la novela está tratada desde la sensibilidad. Es decir, yo jamás he querido Totalmente. buscar la pornografía emocional, ¿no? No, para Podía haber nada. sido mucho más exagerada, cargar las cintas. Y yo no explico, por ejemplo, no explico cómo se viola,
porque no tienes ningún sentido decir, te abren las piernas no sé cómo, te introducen no sé qué, y te hacen de tal manera. No, no, esto no llega a ningún, no, a mí no me lleva a ningún sitio, porque yo creo que todas nosotras tenemos ya nuestros peores fantasmas que nos dicen cuál va a ser la humillación más tremenda y más terrible. Por eso el libro está lleno de agujeros, ¿no? De silencios que cada cual llena con sus fantasmas, es decir, no lo narro todo, lo que voy es bordeando la herida, y ahí lo que hago para narrar ese dolor es buscar el detalle significativo. Entonces vuelvo a lo que te decía del acto de empatía. ¿Qué es un detalle significativo para mí? Pues te voy a poner dos ejemplos. Uno, en el momento en que ella intuye que la van a violar, al primer momento dice, bueno, que no sea verdad. Luego dice que no te hagan daño. Luego dice que no te maten, ¿no? Se habla Claro. en segunda persona porque es una segunda persona que sale de dentro y te interpela, ¿no? Y entonces hay un momento en que hacen entrar unos niños, que eso es una práctica bueno, que se llevaba a cabo, que se lleva a cabo en esas guerras, ¿no? Sirve para amplificar la humillación, y pese a que yo no te estoy contando cómo es la violación, sí llegamos al extremo del momento en que entran los niños. Para mí ese es un detalle significativo y a mí me acerca Hannah en tanto en que, como profesora, estos niños que le entran, ¿no? Que son alumnos, como profesora yo tengo la pretensión de dejar huella, pero no una huella relacionada con lo que yo les puedo contar yo soy profesora de tecnología, pues algo que tenga que ver con una aplicación de la física. No, la huella que yo quiero dejar es una huella distinta, tiene que ver con la forma de ser, la forma de tratar a los demás, la forma de actuar cuando te piden algo tan tonto como me puedes cambiar el examen, ¿no? Tenemos un examen que coincide con el tuyo, lo puedes cambiar de día, ¿no? Sí, sí, sí. Esa forma de ser que al final dices, bueno, estás educando también, y ahora abro otro paréntesis, es como muy matriosca todo, muchos paréntesis dentro de los otros. Es así, sí, la novela es Me, así. sí, me gusta mucho una frase de Humberto Eco que hace referencia a los padres, ¿no? Y dice, somos lo que nuestros padres nos enseñaron cuando no trataban de enseñarnos nada, ¿no? Con los profesores es lo mismo. Yo creo que tú también, con tu forma de actuar, estás enseñando cosas sin darte cuenta, ¿no? Y eso es algo que hay que cuidar. Entonces, la pretensión de querer dejar huella, precisamente cuando tú te das cuenta de que están entrando tus alumnos, a Hannah la hace plantearse, ¿no? Si quieres seguir viviendo. Ella dice que puedan verte así y tú sobrevivir a ello, ¿no? Este tipo de detalles para mí son detalles significativos. Y te he dicho que te contaba otro, por ejemplo, el hecho de que en el momento de la violación alguien saque una cámara, ¿vale? La sencilla frase, alguien saca una cámara, punto, no sabes si es una cámara de vídeo, si es una cámara de fotos, no sabes ni siquiera si se pone a tirar, porque ya se ha terminado la escena. Sabes que alguien saca una cámara, ¿no? En el fragor de todo aquello. Pero la posibilidad de que pueda, de alguna forma, quedar inmortalizada tu humillación, ¿no? Y es lo suficientemente doloroso e inquietante como para que ya sea muy violenta la situación. Entonces no me hace falta ir a buscar la violencia explícita, sino que son detalles, fogonazos, ¿no? Hablabas bueno, de los silencios y que había pocos hombres, pero aquí en, pones solo una frase cortita y pones, papá no dijo nada. Entonces ahí das pie a ese silencio que corta como una gilet, ¿no? Como una navaja, eh, eh, toda esta realidad que nadie quiere ver, porque en realidad es lo que pasa en la vida misma. Pasan muchas Uh -huh. cosas y no lo queremos ver o no te das cuenta, ¿no? Entonces estos gritos callados, que son los que se han escuchado, eh, valga la redundancia, pero que se han escuchado cuando nos cuentan estas tragedias, estas vivencias de torturas y a los seres humanos. eh, no sé, a veces luego de pasado esa situación, esos silencios duelen también y también es violencia, ¿no? Sí, Forman eso parte está de una clarísimo. violencia. Sí, y yo creo que esto es algo que pasa con todos los traumas, ¿no? Una cosa es que tu trauma no quieras comunicarlo, pero me voy a otro sitio que no tiene nada que ver con las matrioscas. La pérdida, por ejemplo, de un hijo, ¿no? Todos estamos acostumbrados, yo misma, a tratar de evitar el problema. Y digo problema cuando no podemos tratarlo de problema. La pérdida de un hijo es una pérdida, no es un problema, ¿no? Pero para los que estamos fuera, es aquello de decir, ahora si yo te recuerdo a ti esa pérdida, a lo mejor te voy a hacer sufrir. Entonces,
tratamos de alguna forma de rodear todo aquel dolor porque no sabemos cómo enfrentarlo, ¿no? Y luego con el tiempo te das cuenta, porque a lo mejor tienes la suerte de que alguien que ha sufrido una pérdida de este estilo te lo cuente y piensas, pues esto te hace mejor, ¿no? Te dice, no, no, si es que yo necesitaba hablar de ello, si es que yo cuando bordeabais todo esto, yo necesitaba hablar de ello. No digo que en el caso de Matrioshka sea así, porque también entiendo que si tú has pasado por una violación como arma de guerra, puedes no querer hablar de ello y a Hannah es lo que le pasa, pero una cosa es que tú no quieras hablar de ello y otra cosa es que los demás actúen como si aquello no hubiese sucedido. Son Eso. cosas distintas, son cosas Y distintas. respecto al olvido, mira, pones algo que te lo leo, porque bueno, igual son frases que cada lector vamos descubriendo en el momento que leemos, que leemos Ujú. la novela, ¿no? Y Sí, dice, cuando los desgraciados son cifras, resulta imposible darles nombre. Y ese es el primer engaño en el camino del olvido. A mí esa frase me parece impresionante, porque es verdad que hoy, eh, a ver, el olvido es algo que se ha cuestionado siempre en los seres humanos. Han pasado ujú. tragedias y han pasado en el mundo en general, hablamos de lo global, ¿no? Sí, Y sí, el sí, sí, olvido es algo tan fácil como algo tan difícil, dependiendo de quién lo viva. Y bueno, como profesores también tenemos la obligación de recordar día a día de lo que pasa en el mundo, de estar atentos, ¿no? A las demás personas, me parece. El tema del olvido que lo tratas muy, muy bien. Eh, gracias. Después, bueno, esa madre, la culpa, la culpa que también es parte de esa matriosca, porque una cosa lleva a la otra, pero todos tienen culpa, incluso la culpa de tener un momento de felicidad, un ratito dentro de esa violación y de esas torturas que vivía. Dentro de ese campo, ¿no? Es decir, Ese, habías llegado a sonreír en el campo, estando a lo mejor con otras mujeres en el momento en que no estabas pasando por la atrocidad máxima, ¿no? Y sentirte mal porque el hecho de haber llegado, claro, sigues viviendo, ¿no? lo leí mucho, ¿sabes? En libros que tratan la parte del genocidio bueno, toda la época de Hitler y de los campos de concentración, ¿no? ¿Cómo no, cómo podés reírte en un momento así? Pues bueno, Ujú, creo que esa es una forma de escape, de, a ver, seguimos siendo seres humanos, como decías recién. claramente. Ujú, ¿No? Primero no quiero morir, no quiero que me violen, después no quiero, ahora no quiero morirme. O sea, ujú, ya hay cosas que superan la barrera, ¿no? Van superando una barrera. Eh, claramente. y había, mira, marqué, mira cómo lo tengo el libro. Qué tanto que, marqué tanto que bueno, una de las cosas que también es fuerte es sentirte culpable incluso con el depredador, porque Ujú, el torturador puede ser pasivo y activo, digamos. Sí, a ti te dan una orden y te dicen tienes que violar a estas mujeres. Te están ordenando hacerlo. En ti está hacerlo o no. Arriesgarte que te ujú. maten, que eso también son temas de que, bueno, en épocas de dictadura, en clases de tortura, cuando se les enseña a torturar y tal, eh, bueno, me mandaron, decían. Ya, pero Vale. eso no es excusa. A Eso, ti te pueden mandar, pero claro, tú decides, al final es tu decisión, ¿no? El problema es que muchas veces existe el efecto manada, ¿no? Y entonces esa decisión, que al fin y al cabo es individual, se ve amparada por la suma de muchas otras decisiones individuales que de alguna forma se autojustifican, ¿no? bueno, sí, la justificación pero incluso también las familias, porque en una entrevista tú hablabas, no me acuerdo dónde fue que te escuché, decías que en la guerra de Ucrania puede ser que uno de los que mataban le llamaba Sí, sí, por teléfono sí. a la esposa y dice, bueno, Ujú. si vas a violar a alguien, ponte un condón y bueno, y a otra cosa, Sí, ¿no? sí. Es Entonces, decir, sí, sí, esto era un soldado ruso en la guerra de Ucrania. Se habían interceptado esas llamadas y la mujer decía, bueno, pues sí, vete a violar, yo te doy permiso, pero ponte preservativo, ¿no? Y piensas, madre mía, o sea, ¿a qué límite hemos llegado, ¿no? O sea, se acepta la tortura del otro y de alguna forma
estás dando coraje a tu marido para que vaya, pues eso, a torturar. Pero claro, algo que no se entiende, ¿desde qué manera la violación como arma de guerra puede ayudar a ganar la guerra? Que sí comprendo, por supuesto, que en las guerras existe algo que es el desmoralizar al otro, que en las guerras existe algo que se llama violencia vicaria, que es cómo voy a hacerte daño a ti, soldado, ¿no? A través de tu madre, de tu hija, de tu mujer. Claro que lo entiendo, pero cuando digo que no lo entiendo es que no quiero entenderlo, no quiero comprender que una atrocidad como una violación pueda ayudar a ganar la guerra. Sabemos también que como parte del delito de genocidio, lo que se hace es pues, violar a las mujeres, pero sobre todo no permitirles abortar. De manera que el fruto de esa humillación, para empezar, tenga que ser parido por esas mujeres, ¿no? Por otra parte, además, el fruto de esa humillación, de alguna forma, está manchando la raza, etnia, ¿no? El contexto cultural que se quiere borrar, ¿no? Porque vamos a decir que tú ya no llevas la pureza de ese pueblo dentro, sino que está viniendo el enemigo para mancillar esa, vamos a decir, pureza, para entendernos, ¿no? Estamos hablando de dos bandos que se odian a muerte. Y estamos hablando además de dos bandos que no son buenos, es decir, no hay un bando bueno que no viola y un bando malo que es el terrible y el que... No, no, eso sucede en todas las guerras y en todos los bandos. No hay excepción, ¿no? Entonces, a las mujeres no se les permite abortar porque de esta manera pues, se debilita, vamos a decir, esa línea étnica, se las obliga a encararse con el fruto de la humillación. Si además lo más fácil es que acaben queriendo marchar de ese país, ¿no? Porque nada, o sea, todo les va a recordar el horror y además tienes pues todos esos niños nacidos culpables, que a ver qué haces con ellos, ¿no? Em, También está la culpa de los padres, en este caso de esas dos madres diferentes, ¿no? Una que tiene miedo a vivir Ujú. y Hannah con la culpa, ¿no? Cuéntanos un Sí, poco esa matrioshka que cargan sí. esas madres, porque en definitiva son todas madres. Ujú. Bueno, vamos a hacer aquí un pequeño spoiler. De todas formas, yo creo que en la literatura en general, lo importante es el trayecto, no es el destino, ¿no? Entonces, aunque yo cuente un poquito más sobre matrioscas, pues tampoco pasa nada, porque tampoco estoy reventando la novela. Aún así, si alguien no quiere escuchar esta parte, pues cuando terminemos haremos así, les pueden pasar rápido y cuando vean que señalamos, esto es que ya se ha acabado esta parte, ¿no? La parte del spoiler. Como decíamos ahora, en la novela pues tenemos también un personaje que es un personaje nacido de esa violación como arma de guerra, ¿no? Un personaje que empieza su vida pues de una manera, ¿no? Teniendo problemas, porque es adolescente, teniendo problemas de adolescente del primer mundo, y conforme avanza la novela va descubriendo una situación que no esperaba, ¿no? Unos orígenes que desconocía. Y entonces, a partir de ahí, pues esa persona tiene que enfrentarse de alguna forma a su origen. Claro, esta persona está viviendo en una casa y tiene unos padres, sus padres adoptivos, que ya descubre en un momento determinado que son padres adoptivos. Claro, y aquí tenemos la madre adoptiva por un lado y el padre adoptivo por el otro. Todavía no he hecho aquello con las manos, para el tema del spoiler. El padre adoptivo, de ninguna manera, vamos a decir, tiene rival. Es decir, la hija en ningún momento dirá, podría escoger a otro padre, porque el otro padre es un violador. Pero la madre adoptiva sí tiene, desde el primer momento en que esta persona descubre de dónde viene, sí tiene, oigo como una especie de cosa de ruido de fondo, no sé si tú también lo oyes, ¿no, eh? No, Vale, pues nada, entonces era porque no sabía si era algo, problema de un defecto de sonido mío o algo. Bueno, pues y claro, en el momento en que esta chica descubre que es adoptada, empieza a dudar y entre las dudas está, pues quizás la otra madre sería mejor que la que tengo. Porque con la que tengo no me entiendo bien porque yo soy adolescente y estoy en un momento de buscar mis límites, ¿no? Y de matar al padre y matar a la madre, por decirlo así. Entonces esta madre adoptiva se encuentra con que actúe como actúe, tiene las de perder.
porque su hija se acerca hacia la idealización de esa madre que ya no tiene cerca, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues tiene que tomar decisiones, ¿no? Es más duro para la madre que para el padre, porque como decíamos, el padre Claro, no tiene. el padre está en ese silencio, ¿no? Como te leí Exacto. al principio, ¿no? Bueno, al padre tengo que defenderlo, pues ahora ya voy a terminar el spoiler, esto se ha acabado aquí. Al padre tengo que defenderlo porque en los clubes de lectura se lo critican mucho, pobre, me dicen, es que el padre es un pusilánime y yo creo que no es un pusilánime, yo creo que el padre, que en un principio empieza muy fuerte, prometiendo a la hija que la va a ayudar, ¿no? que, que va a estar a su lado, que va de alguna forma a facilitarle el contacto con sus orígenes, de golpe se da cuenta de que no es capaz de hacer todo aquello que él quisiera porque está sufriendo de estrés postraumático. Y nos lo cuenta su mujer, incluso estando separados, ¿no? Padre y madre, la mujer sigue siendo sincera y no, o sea, no echa tierra por encima del padre, sino que lo defiende. Dices que papá, cuando nos fuimos allí, estuvo atendiendo a los enfermos, pero fue llegar a Barcelona y era incapaz de dormir por las noches y tenía pesadillas y eso le duró mucho tiempo y hasta el punto de que cuando realmente se acerca la posibilidad de volver, de recordar, de hacer ese camino de vuelta, el padre dice, yo no soy capaz. Y entonces se ampara en otras cosas, ¿no? Es que tengo mucho trabajo, no voy a estar, a la hija también le molesta que el padre pueda tener una vida al margen de la paternidad, ¿no? Que pueda tener una vida sentimental y el hecho de perder el centro, ¿no? De dejar de ser el centro de la vida de su padre, también le molesta, ¿no? Y cada uno busca su manera de escape, porque ella también cuando va en el metro, que va imaginándose cosas con las personas, algo que yo hacía cuando era adolescente, iba leyendo en el bus y me imaginaba, cuando el viaje era largo, escribía Sí, en mi mente sobre sobre la gente que tienes cerca, claro. y cuando lo leí, la verdad que me trajiste ese recuerdo y bueno, me dio gracia, ¿no? Que me llevaste ahí a esos buses allá en Uruguay hace muchos años ya, ¿eh? Que estoy aquí en España hace 20, imagínate, más de 20 ya. Le cuentan la verdad y también está esa competencia de madres, ¿no? La madre que la cría, ¿no? Tu Ujú. madre no te quiso ni mirar, te parió y no te quiso mirar. Ahí es un poco, no es que sea, digo, perverso, pero claro, el que está leyendo Matrioscas, vamos leyendo la vida de las dos madres, de cómo fue, entendemos la situación de una y también de la otra, pero en el medio Exacto. está la niña, en el medio está ella, que claro, como adolescente que es muy difícil, pero que muy difícil llevar esa situación, ¿no? Que es verdad, que es mentira, esos rencores, como dices tú, cuando un hijo es adolescente, bueno, con los padres no somos los mejores amigos. No, no, no lo somos de ninguna manera. Entonces ya estás a la defensiva, todo te parece que a lo mejor no están siendo claros contigo, que se están guardando información. Si encima además descubres que se han guardado información durante muchos años, aunque ahora te digan que te la están ofreciendo toda, tú no lo sabes. Entonces desconfías todo el rato, ¿no? Esa niña, claro, tiene que pasar por un proceso que es el proceso de la adolescencia y encima por otro proceso que es el proceso de enfrentarse a una serie de verdades que ella desconocía, ¿no? Y por otra parte, pues tiene, pues eso, tiene una madre que hace unas cosas hasta que decide hacer las contrarias, ¿no? Porque ya se ha dado cuenta de que lo tiene todo perdido y dice, bueno, pues si por aquí no me funciona, voy a tratar a ver si me funciona por allí, ¿no? Claro, Y a partir de ahí, y pues todo también. eso le lleva a la culpa también, porque se siente culpable de todo, Ujú. absolutamente de todo. No me quieren, soy culpable. Me quieren, también soy culpable, ¿no? ¿Hasta qué punto ella como niña, ¿no? Tiene ese grito sordo, que hablas Ujú. mucho de eso, del grito, ¿no? ¿Por qué no gritas? Sí, Grita. exacto. Está el grito que se profiere y el grito que se queda dentro, ¿no? Y eso pues, sucede varias veces en la novela a diferentes personajes. Yo diría que al menos tres personajes gritan fuerte hacia adentro, ¿no? Sí, sí. Buscando justicia, claro. Ujú, exactamente. Eh, Marta, Vidas Matas ha dicho maravillas de tu novela, que el que lo quiera lo tiene en la contraportada. Sí, sí. Dice que enlazas el oscuro dolor de lo privado,
y estoy totalmente de acuerdo. Me parece una novela, no quiero dejarte las otras dos novelas para atrás, pero es que lo que pasa que esta me maravilló. Es una novela que sí que tiene dolor, que tiene entraña y que bueno, claro, las tres me han gustado mucho, pero es que Matrioscas es Bueno, a especial. mí, Has hecho un sí. trabajo brutal con Matrioscas. Gracias, Inés. A mí me pasa, bueno, ante todo, sí, Vilamatas es una persona muy generosa, porque imagínate, lee la novela y me da esta frase y, claro, yo tengo que, hay que colocarla en la contracubierta del libro, ¿cómo no? Y había otra, además en la faja también, que también decía, es una gran novela europea, no sé qué. O sea, que muy bien y muy, muy generoso. Y respecto a lo que tú dices de la... Mira, claro, la diferencia entre las novelas y los hijos es que a los hijos los quieres todos igual y a las novelas puedes quererlas distinto, ¿no? Yo diría que a las tres novelas las quiero de la misma manera, pero es cierto que las satisfacciones que me brinda Matrioscas son más grandes porque el tema que toca es un tema tan delicado y a la vez un tema que yo creo que es tan necesario tocar que el hecho de que esta novela se lea, se comente, ¿no? Que una novela sobre, bueno, que se reseñe, etcétera, pues a mí me alegra incluso más que las otras dos, ¿no? Yo creo que la calidad de las novelas es similar, porque al final el esfuerzo que hay detrás de la escritura es muy parecido, son muchísimas horas de trabajar como una artesana, ¿no? Tú escribes, pero luego vas haciendo pasadas, 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 para que el texto tenga una musicalidad, tenga un ritmo, ¿no? Que es pues eso, lo que buscas al final en las frases. Muchas veces las frases de mis novelas son largas, muy largas tampoco, pero pueden ser largas. Y entonces, si la frase no está trabajada, si no fluye, es muy difícil llegar a los lectores, ¿no? Al otro lado. Si la frase está trabajada, puede ser larga, no pasa nada, si está bien construida. Entonces, son muchas horas de construcción y de trabajo para que suene como tiene que sonar. Y eso lo tienen las tres, ¿no? Bueno, lo que pasa que esta, claro, es verdad que esta Tiene es el tema. actual. Estamos viviendo guerras, estamos en una situación humanitaria muy difícil y claro, creo que es necesaria que lean Matrioscas. Y cuando terminé de leer esta novela, y lo digo para un poco para despedirme, bueno, y agradecerte este ratito que me has dado, que hemos demorado en poder llegar a esto, a este encuentro que de verdad, te agradezco muchísimo. Me acuerdo Igualmente. cuando la terminé de leer, me lo anoté, te mandé un WhatsApp y te puse, y ojalá mucha gente también te escriba cosas sobre esta novela, que te las mande para reconfortarte este trabajo, el trabajo que Ujú. has hecho, ¿no? Y yo te puse, me uno al grito que une, que no olvida, y que a través de estas páginas emerge como un volcán dentro de cada célula de mi ser. Gracias. Pues al contrario, mira, se me pone la piel de gallina recordándolo. Inés, muchísimas gracias. Es algo que de vez en cuando sucede. A veces recibo algún mensaje vía Instagram de alguien que ha leído la novela y que me dice, bueno, de qué forma pues, le ha causado impresión y de verdad se agradece muchísimo. Sí. Bueno, muchas gracias, Marta, por acompañarme en De Cuatro Hojas. Aquí tienes tu casa para próximas novelas. Y bueno, como te digo, nos veremos pronto y te deseo mucho éxito cruzando el charco también. A ver si en Argentina, en Uruguay, en países de América Latina, te leen. Pues así lo espero. Me voy a la Feria de Argentina de Buenos Aires pronto. O sea que, bueno, de momento las matrioscas cruzan el charco, pero lo que quería agradecerte ahora es a ti esa voluntad de amplificar su grito. Muchísimas gracias. Gracias a ti.